El tema que me ocupará se titula Principales hitos de la cláusula de aceleración en la contratación contemporánea. Básicamente me referiré a lo siguiente, ¿no? La estructura de la exposición tiene 4 puntos concretos, ¿no? En primer lugar, la noción de aceleración. Hablamos de aceleración financiera, no constructiva, o asociada a obligaciones pecuniarias, si quieren verlo así, pero no es la aceleración propia de los contratos de construcción y todo lo que tiene que ver con programación, reprogramación, etcétera. No es eso, es aceleración financiera. Además de eso, vamos a ver o analizar la regulación de la aceleración en el sistema legal peruano, principalmente en el Código Civil. Haremos una distinción con una categoría antitética con la cual se le suele confundir a esta categoría de la aceleración, que es la cláusula resolutoria expresa o la tutela resolutoria en general. Y finalmente nos referiremos a un subtipo de la cláusula de aceleración que de repente el nombre no nos suena mucho, pero que es absolutamente común en la praxis transaccional de las entidades bancarias, ¿no? La due on sale clause y la due on encumbrance clause. Esto tiene que ver con los financiamientos hipotecarios, con los créditos hipotecarios. Vamos a verlo posteriormente, ¿no? ¿Qué cosa es la aceleración? Eh, a ver, el terreno normal de la aceleración son los negocios jurídicos de financiamiento, ¿ya? ¿Podría no haber aceleración necesariamente de financiamiento? Sí, sí. Por ejemplo, el Código Civil la regula también, como vamos a ver dentro de un momento, en la compraventa por cuotas, o sea, no con un pago único, sino con cuotas, con un cronograma de pagos en cuotas. Pero vamos a ocuparnos principalmente de cómo funciona la aceleración en un financiamiento. Como todos nosotros sabemos, en un financiamiento tenemos, financiamiento es en primer lugar una operación económica, no es un tipo de contrato, ¿no? Porque hay muchos contratos que canalizan operaciones de financiamiento. El más simple de todos es el contrato de mutuo, pero podría haber pues un contrato de leasing, podría haber un contrato de financiamiento sindicados, podría haber muchos otros contratos, digamos, que canalizan estas operaciones económicas, ¿ok? Refirámonos de manera muy genérica a la operación económica de financiamiento independientemente de la forma que tome, de la forma legal que tome. En una operación de financiamiento tenemos pues que hay una parte que es la financiadora que desembolsa un capital, usualmente dinero, a favor del tomador del préstamo, deudor, y como contrapartida, pues este tomador del préstamo, ese deudor, se compromete a restituir no solamente el capital que recibió, digamos, con la indexación que corresponda, sino también a pagar intereses compensatorios, que es una forma de remunerar el costo de oportunidad que asume el financista a la hora de despojarse el capital por un tiempo. Y evidentemente, pues el tomador del préstamo debe garantizar, debe entregar algún colateral a este financiador para respaldar su obligación de repago, el pago de la devolución del capital y además del pago de intereses, comisiones y gastos. Usualmente esta garantía suele ser una hipoteca, pero podría ser cualquier otro tipo de garantía que respalde la posición del financiador. ¿Ok? Bueno, seguimos. En el marco de un financiamiento, señores, la aceleración es un remedio jurídico cuya activación, cuya invocación o cuya eficacia, si quieres verlo así, ocasiona que un instrumento financiero, por ejemplo, un contrato de mutuo, ¿no? Con fecha fija de vencimiento para la restitución o para el pago pues, del balance, para el pago de la obligación a cargo del deudor, este mutuo tiene fecha fija de vencimiento. Pues imaginemos en un supuesto muy sencillo, el 25 de octubre de 2020. A través de la aceleración, si es que se activa la aceleración, esa fecha fija de vencimiento se hace exigible antes de la fecha originalmente programada. Es decir, si originalmente el repago estaba previsto para el 25 de octubre de 2020, cuando se active la aceleración, el repago ha adelantado, ¿sí?, la exigibilidad o la fecha de cumplimiento de la devolución del balance. Podría ser hoy día exigible pues la devolución del balance y no solamente pues el capital, sino también en algunos casos intereses o comisiones que correspondan. Entonces, la activación de la aceleración ocasiona que el instrumento financiero de fecha fija sea exigible antes de la fecha programada en el cronograma de pagos. Usualmente no hay una sola fecha fija de vencimiento para todas las obligaciones de repago de un balance en un financiamiento, sino que hay un cronograma de pagos, ¿no? Hay fechas diversas de vencimiento en el tiempo, ¿sí? Usualmente uniformes, los 30 de cada mes para diversas cuotas a cargo del deudor, del tomador del préstamo.
Si se activa la aceleración, todas esas fechas de vencimiento establecidas en el cronograma de pagos decaen, caducan, y la devolución o el pago del balance por el deudor es exigible inmediatamente. ¿Okay? Coetáneamente a la activación de la aceleración, el deudor ejerce la pretensión de cumplimiento, es decir, cuando se activa el remedio de la aceleración, no es que solamente hay un cambio en el sentido de que se modifican en el plano jurídico los tiempos de repago del balance o de repago del saldo del préstamo. No es así. También jurídicamente, coetáneamente, el acreedor, que vendría a ser el financiador, se entiende que exige, ¿sí? Que exige el pago coetáneamente del saldo a cargo del deudor, ¿sí? Del repago, en realidad, a cargo del deudor. ¿Ok? Y a la par que activa la aceleración, se entiende que está exigiendo, está ejerciendo la pretensión de cumplimiento del saldo deudor. Y además, esta pretensión de cumplimiento del saldo deudor, pues, está respaldada por remedios jurídicos, principalmente, o por resguardos contractuales, principalmente las garantías que suelen ser hipotecarias, por ejemplo. En pocas palabras, si es que yo acelero un financiamiento a mi deudor ya no tiene derecho pues a emplear el plazo a su favor, sino que tiene que devolverme el saldo deudor ahora mismo. ¿Sí? Yo se entiende que ya ejercí mi pretensión de cumplimiento y además yo como acreedor podría ejecutar las garantías si es que mi deudor no me devuelve el balance o el repago que tenía a su cargo. ¿Ok? Entonces, la aceleración está asociada siempre a la posibilidad que tiene el acreedor de valerse de las garantías para hacer valer o para fortalecer la recuperación de su colocación. Existen muchas clases de aceleración. ¿Ya? En primer lugar, y no lo digo acá, pero evidentemente también es así, ya hay aceleraciones que se pueden pactar a través de cláusulas y hay aceleraciones que están previstas por ley supletoriamente. Vamos a ver cuáles son en un ratito. Ingresando solamente al universo de las cláusulas de aceleración, las cláusulas de aceleración pueden dividirse en función a la existencia de un detonante o de un evento gatillador, o pueden dividirse en función a la operativa de sus efectos. En función a la existencia de un evento gatillador puede ser una aceleración causada, es decir, una aceleración que se puede ejercer ante la verificación de un evento objetivo, de una justa causa, de un trigger event, de un gatillador, de un detonante, ¿sí? De un hecho jurídico que legitime al acreedor a adelantar la devolución del balance, o podría ser una aceleración ad nutum o incausada, que es muy poco común, muy poco común. Es más, podría controvertirse si es válida incluso, ¿no? Porque podría decirse que vulnera el principio de fuerza vinculante, dado que está cambiando los tiempos de ejecución de una obligación unilateralmente y sin una justa causa. ¿Ok? Más bien, del otro lado, sí se permite el ejercicio ad nutum de esta facultad de aceleración cuando hablamos del prepago, ¿no? El prepago, sobre todo en el ámbito del consumidor, y en el ámbito civil, el prepago por parte del deudor de un préstamo en un financiamiento gratuito, sin interés compensatorio, es absolutamente ad nutum, absolutamente libre. Y en el marco pues, del Código de Protección y Defensa del Consumidor se dice que el prepago por parte del tomador del préstamo es un derecho, ¿no? Es un derecho. Pero es muy controvertido decir que la aceleración podría ser ad nutum y causada a favor o con un ejercicio electivo a favor del acreedor. ¿Sí? Esto podría entrar en colisión con principios contractuales como el pacta sunt servanda o como la buena fe. Según la operativa de sus efectos, la aceleración podría ser automática. Automática es como una condición suspensiva, ¿no? Es decir, su sola verificación gatilla el efecto de anticipación de la exigibilidad del saldo. No tiene que invocarse, no tiene que activarse, no tiene que ejercerse, no tiene que mandarse una comunicación por la cual la banca está haciendo ejercicio a través de una manifestación de voluntad de este remedio de la aceleración. Es automática. Tampoco esto es muy común, sí, tampoco es muy común. Vamos a ver que el Código Civil en algunos casos la regula, pero no es para nada común. Lo común es que la aceleración sea electiva, es decir, que ante un evento gatillador, el acreedor tenga el derecho potestativo de ejercer este derecho de aceleración, si es que esto es conforme a su voluntad, ¿sí? Pero evidentemente no está obligado a hacerlo, ni el ejercicio es automático, es electivo. Eso es lo más común. En la praxis transaccional, lo estándar es que la cláusula de aceleración tenga una estructura
digamos, causada y además electiva, ¿sí? Debe configurarse normalmente a través de la verificación de un evento gatillador, de un detonante que tiene un impacto negativo en los intereses del acreedor. Por ejemplo, eventos de los cuales el acreedor puede extraer que el perfil de riesgo del deudor ha incrementado, ¿no? Por ejemplo, el deudor que incumple con el pago de las cuotas. Oye, eso es un claro caso, pues que el deudor se ha vuelto más riesgoso, ha incrementado su perfil de riesgo, probablemente no cumple, probablemente sea insolvente. Entonces yo como acreedor no voy a esperar hasta que sea exigible todas las cuotas que falta, porque ese deudor ya tiene indicios de ser insolvente. Simplemente le acelero y ejecuto las garantías. Y lo estándar también es que la aceleración sea electiva, es decir, que deba ser invocada por parte del acreedor, en este caso por parte del financiador. Es importante que sea electiva porque le das un margen a las partes de renegociar el efecto, ¿no? Si es que podrían las partes renegociar un refinanciamiento, ¿sí? De repente podría haber pues un incremento de la cuota de interés compensatorio o un incremento del tiempo y del número de cuotas. Eso ya depende un poco de la negociación de las partes. Pero esto es lo estándar, lo más común. Cuando se activa una cláusula de aceleración estándar, normalmente hay efectos negativos en la esfera jurídica del deudor, ¿ya? Y estos efectos negativos podrían estar dados por el hecho de que al deudor que le aceleran el financiamiento podría, en primer lugar, se podría reliquidar el saldo deudor, y esto tiene mucho que ver con las operaciones de financiamiento, ¿ya? Si es que yo, pues, en un financiamiento estándar te coloco un capital de 100 y me lo pagas en 10 cuotas, cada una de esas 10 cuotas no me vas a pagar 10, porque lo que no me vas a restituir no es 10, lo que me vas a restituir es el capital, que es 10 cuotas de 10, más un componente de interés compensatorio, comisiones y gastos. Ese interés compensatorio pues hará, por ejemplo, que con cada armada me devuelvas 12, ¿no? 10 no. ¿Ok? Me vas a devolver 12. Y esos 12 tienen un sentido desde el punto de vista financiero, porque cuando tú como deudor tomas un financiamiento, tienes el capital, que es un bien que por su naturaleza es fructífero, es un bien que puede ser aprovechado económicamente, que en sí mismo le permite a quien lo tiene, en un financiamiento pues lo va a tener el deudor, hasta que devuelva el capital con los intereses, el deudor podrá emplearlo en su actividad productiva, podrá obtener rendimiento, sí, y evidentemente el deudor razonablemente pues habrá determinado que el rendimiento que él va a tener de aplicar el capital recibido del financiador es un rendimiento mayor al costo del interés compensatorio, ¿no? Porque si no, no tomaría el financiamiento bajo esa estructura de intereses compensatorios. Entonces, si es que el deudor toma un financiamiento de 100 y va a devolverlo en 10 cuotas de 12, ¿sí? Pero cada una de esas cuotas se va a pagar una en un mes y la última cuota se va a pagar en 10 meses, y al mes 2 a ese deudor le aceleran, ¿sí? Le aceleran ese financiamiento, pues la ausencia del tiempo o el retiro del tiempo o la modificación del tiempo, y originalmente el deudor tenía 10 meses para usufructuar y para obtener un rendimiento del capital que recibía del acreedor, que recibía del financiador. Ahora ya no tiene 10 meses, ahora tiene 2 meses. Entonces, evidentemente le estás quitando valor a ese deudor. Le estás quitando, pues, digamos, rendimiento que pudo haber obtenido en el tiempo con ese capital. Entonces, lo normal es que si es que reduces el tiempo de aprovechamiento por parte del deudor, el saldo deudor, esas 10 cuotas de 12 se reliquiden. O sea, ya no debería haber un interés compensatorio de 2, de más 2 en cada cuota. ¿Por qué? Porque estás cambiando el tiempo. Oye, el interés compensatorio de más 2, en principio, ¿sí? Estaba pensado para el supuesto en que el financiamiento dure 10 meses, pero si el financiamiento dura 2 meses, pues se va a reliquidar el interés. Ya el interés compensatorio ya no va a ser por 10 meses, sino va a ser por 2 meses. Pero evidentemente, si es que a la banca le devuelves el capital más un interés reliquidado a 2 meses, le estás perdiendo hacer parte, o sea, le estás haciendo perder parte de su colocación, del retorno que tenía esperado de obtener en una colocación por 10 meses. Se está reduciendo el retorno de la banca, o sea, la estás perjudicando, le estás un poco quitando el negocio que tenía proyectado realizar, ¿ok?
Entonces, como consecuencia de esto, y considerando que normalmente en la praxis transaccional los financiadores activan cláusulas de aceleración por eventos imputables al deudor, como el incumplimiento, podría no ser incumplimiento, podrían ser eventos distintos, pero al final del día hay eventos que tienen que ver con la esfera jurídica del deudor y que en todo caso se dice que incrementan el perfil de riesgo del deudor, ¿sí? Como consecuencia de ello, pues la banca va a decir, oye, ¿yo por qué me voy a perjudicar con una reliquidación que me dé un interés compensatorio por 2 meses cuando mi colocación fue por 10? Ya, está bien, te acelero porque te atrasaste con una cuota, te reliquido, pero págame un, una comisión por pago anticipado, como si tú estuvieras, digamos, prepagando en 2 meses la colocación. Esto es una especie de penalización en el fondo para el deudor, porque el deudor no está prepagando, al deudor le aceleraron porque incumplió. O sea, el evento gatillador es un incumplimiento. Le están haciendo pagar una suma dineraria por, digamos, de alguna forma interrumpir o generar una disrupción en el retorno deseado por la banca. Este es el prepayment fee, el pago de una comisión que efectúa el deudor a quien le aceleran el financiamiento por una causa imputable a él. Esto es una forma de penalizar al deudor, ¿sí?, al cual le aceleran. Evidentemente, esto funciona siempre y cuando la aceleración se produzca por eventos imputables al deudor, ¿sí? Si no es imputable al deudor, por ejemplo, si es una aceleración ad nutum, es decir, incausada, pues no tiene el menor sentido que le cobren un prepayment fee al deudor si es que él no decidió, ni causó, ni ocasionó con su conducta que el financiador acelere el financiamiento. Ahí el deudor tendrá derecho, si es que la cláusula es válida, pues a que se reliquide el interés en función al tiempo en que tuvo el uso del capital y a que se reduzca el interés compensatorio, ¿no? Las, los financiadores más agresivos lo que hacen es, digamos, si es que la aceleración se activa por un evento imputable al deudor, lo que hacen es generar la intangibilidad del débito originalmente convenido. En el ejemplo eran 10 cuotas de 12. Oye, ya no te voy a dar el capital por 10 meses, te lo voy a dar por 2 meses, pero aún así me vas a pagar todo el cronograma como si te hubiera dado el capital por 10 meses. Eso es un efecto penalizador al deudor, ¿sí? Lo estás penalizando. Tiene sentido que le cobres un interés compensatorio de 2 mensual por 10 meses, por haberle permitido al deudor usar 10 meses el capital, pero no tiene sentido si lo que le estás permitiendo es usar 2 meses simplemente. Ahí lo estás penalizando. Y además estás recuperando el capital previamente y lo puedes recolocar. Entonces, eso es un efecto penalizador del ejercicio de la aceleración contra el deudor. No digo que sea ilícito, ¿eh? No digo que sea ilícito. Acá tendremos que examinar las normas de las cláusulas penales, por ejemplo, de las penas privadas, ¿sí? Lo único que quiero es que se visualice este efecto penalizador al deudor si es que el acreedor ejerce la aceleración por un evento imputable al deudor, ¿no? Vamos a ver cómo se regula la aceleración en el sistema legal peruano, básicamente en el Código Civil, ¿no? Aunque no lo crean, la aceleración está regulada en el Código Civil. No la cláusula de aceleración, pero sí el remedio de la aceleración. El artículo 1323 señala lo siguiente, ¿no? Cuando debe efectuarse en cuotas periódicas, cuando el pago debe efectuarse en cuotas periódicas, por ejemplo, un pago del precio de una compraventa, ojo que no es un financiamiento, pero en realidad económicamente tiene un efecto de financiamiento el diferimiento del pago, ¿sí? Porque le permites al deudor, le permites al deudor financieramente usar el dinero que económicamente le debería corresponder al acreedor. Usar dinero ajeno económicamente o financieramente, perdón, es un financiamiento. El diferimiento del pago es una operación de financiamiento. Y esto no necesariamente está ligado a una estructura típicamente asociada al financiamiento como el mutuo o el leasing. No, podría estar en una compraventa, podría estar en una locación de servicios, podría estar en un contrato de obra, no lo sé. Simplemente el diferimiento del pago genera un efecto de financiamiento. Entonces, cuando el pago diferido debe efectuarse en cuotas periódicas, el incumplimiento de 3 cuotas por el deudor, sucesivas o no, le concede al acreedor, ¿sí? Por ejemplo, el comprador que tiene 25 cuotas de pago se atrasa en 3 cuotas, ¿sí? Entonces el acreedor, que es el vendedor, tendría derecho, evidentemente podría ser que le quiera resolver el contrato, pero bajo el 1323 tendría derecho a exigir al deudor el inmediato pago del saldo. Es decir, no le resuelves el contrato, ¿no? El vendedor simplemente a ese deudor, a ese comprador que se atrasa, le exige las 25 cuotas ahora mismo. Ejerce su derecho a acelerar, precipita el cumplimiento de las cuotas, anticipa, colecta anticipadamente, ¿sí?, las 25 cuotas, ya no en el tiempo,
ya no en la oportunidad fijada en el cronograma, en el contrato, ahora mismo. ¿Y por qué? Por un evento gatillador. ¿Cuál es el evento gatillador? Pues que el deudor se atrasó en el pago de las cuotas, ¿no? Dándose por vencidas, dice el 1323, las cuotas que estuviesen pendientes salvo pacto en contrario. O sea, se anticipa la exigibilidad de las cuotas pendientes. Eso es aceleración. Es la definición de aceleración. Vencimiento anticipado. ¿Qué clase de aceleración regula el 1323? Pues es una aceleración causada, ¿por qué? Porque hay un evento gatillador. ¿Y cuál es el evento gatillador? El atraso por parte del deudor en 3 cuotas, ¿sí? En una obligación pecuniaria asumida en armadas. Y además es una aceleración electiva, ¿no? Es una aceleración electiva porque el fraseo del 1323 señala que el acreedor tiene el derecho de exigir al deudor, el derecho, o sea, tiene que activarse. Es un derecho potestativo, ¿no? Desde el punto de vista de la civilística. Entonces tenemos una aceleración electiva y causada, que es como usualmente se presenta en la praxis transaccional también. Veamos otro artículo que reconoce en el Código Civil la aceleración, el 1561. Cuando el precio debe pagarse por armadas en diversos plazos, si el comprador deja de pagar 3 de ellas sucesivas o no, el vendedor puede pedir la resolución del contrato o exigir al deudor el inmediato pago del saldo, dándose por vencidas las cuotas que estuvieran pendientes. Número 1, el 1561 es una aplicación del 1323. O sea, el 1323 está en la parte de obligaciones, en teoría debería aplicarse para todos los contratos, y el 1561 es una norma supletoria de la compraventa. Pero en realidad, básicamente el 1561 repite la operativa del 1323, ¿sí? La repite, pero tiene una parte que me parece muy importante. Fíjense ustedes, ¿eh? El 1561 dice lo siguiente: si es que el comprador deja de pagar tres cuotas sucesivas o no, el vendedor, mira, puede pedir la resolución del contrato o exigir al deudor el inmediato pago del saldo. O, disyuntivo, si te incumplen un contrato a ti vendedor porque no te pagan el precio, tú puedes o resolver, por un lado, o, debería entenderse, alternativamente, acelerar. ¿Qué quiero decir con esto? Como vamos a ver en un segundo, señores, la resolución del contrato por incumplimiento no es lo mismo, sino es un remedio antitético inverso a la aceleración por incumplimiento. Vamos a ver cuáles son las diferencias, ya, pero no es lo mismo que la resolución. Este tipo de aceleración reconocida en el 1561 también es una causada y también es una electiva, ¿no? Repito, es la misma operativa del 1323, solo que aplicada a la compraventa. Otro artículo que regula la aceleración en el Código Civil, pero de una forma un poco distinta, es el artículo 181 que está en el libro de acto jurídico, ¿ya? Y este artículo dice lo siguiente: el deudor pierde el derecho a utilizar el plazo. Esto es una redacción para decir, en otras palabras, que el deudor ya no puede, pues, o sea, caduca el plazo a favor del deudor y por ende ya le es exigible la deuda antes del plazo que originalmente se había programado en los siguientes supuestos. Número 1, cuando el deudor resulte insolvente después de contraída la obligación, salvo que garantice la deuda, ¿sí? Riesgo para el acreedor. Oye, insolvencia, riesgo para el acreedor. ¿Riesgo de qué? De que no cobre, pues, evidentemente. Número 2, cuando el deudor no otorga al acreedor las garantías que se hubiesen comprometido, ¿sí? Y la ley no hace distinción entre si es garantías personales, financieras, reales, podría ser todas ellas. En el fondo también la no obtención de garantías perjudica al deudor porque incrementa el perfil de riesgo del deudor. Perjudica al acreedor porque incrementa el perfil de riesgo del deudor, incrementa las probabilidades de que el acreedor no cobre. Y en este supuesto la ley le dice: oye, tú acreedor, si hay riesgo de que no cobres, pues puedes acelerar. Y además de ello, y esto es muy importante para una conclusión que veremos hacia el final de la exposición de hoy, caduca el plazo a favor del deudor cuando las garantías disminuyeren por acto propio del deudor, ¿sí? O desaparecieran por causa no imputable a este. Cuando hay una reducción, una merma en las garantías por acto propio del deudor. ¿A qué le suena esto? ¿Cuándo una garantía podría disminuir por acto propio del deudor? Vamos a ver que esto ocurre, por ejemplo, cuando el tomador de un préstamo hipotecario, que es propietario del bien y que lo ha dado en hipoteca a la banca para respaldar el repago del saldo del préstamo que la banca le ha colocado, ese deudor, que a la vez es propietario del bien hipotecado, sobre el cual la banca tiene un interés, el deudor
voluntariamente dispone del bien a favor de un tercero, ¿no? Vamos a ver por qué eso perjudica a la banca. La banca pues, es un tercero, o bueno, es contraparte del propietario. El propietario sigue siendo propietario y por ende, en principio, debería poder vender. Es más, el 882 del Código Civil nos dice que es nulo el pacto por el cual el propietario se obliga o renuncia a la facultad de enajenar o gravar. Eh, pero vamos a ver que precisamente en casos como estos, el acto de enajenación o gravamen, por más de que su renuncia está prohibida por la ley, el acto de enajenación o gravamen legítimamente genera un incremento del perfil de riesgo del deudor. Vamos a ver por qué, ¿ya? Pero legítimamente pone en jaque los intereses de la banca. O sea, amenaza a la banca o debilita la posición de la banca o del financiador. Vamos a ver más adelante por qué. Y bajo este artículo podría entenderse que este financiador podría tener derecho a regular algún tipo de salvaguarda contractual si es que se produce el supuesto de que la garantía que tiene a su favor, que es la garantía hipotecaria, pues disminuyera por acto propio del deudor como un acto de transferencia. Acá parecería haber dos principios en juego, ¿no? Por un lado, la necesidad de proteger al acreedor que ve en peligro su cobro, y por otro lado, la necesidad, pues, de proteger al propietario frente a pactos que podría asumir, compromisos contractuales que podría asumir, a través de los cuales se obliga a no enajenar o a no grabar. Eso parecería estar prohibido. Pero vamos a ver que hay una colisión de ambas cosas en esta situación. Esto lo dejo para un poquito después. En todo caso, esta aceleración del artículo 181 del Código Civil es una aceleración causada también porque hay un evento gatillador que es la reducción o el incremento del perfil de riesgo del deudor o el incremento de la probabilidad de insolvencia del deudor, la pérdida de garantías, etcétera. Es un evento causado, una aceleración causada, pero ya no hay una aceleración electiva. Parecería que el 181 regula una aceleración automática porque no le da derecho al acreedor a hacer caducar el plazo de su deudor y vencer anticipadamente el cronograma de pagos que tiene. No, automáticamente el deudor pierde el derecho a utilizar el plazo. Hoy es un efecto automático, es como una condición suspensiva. Es un hecho futuro incierto. Se verifica y gatilla el efecto automáticamente. No es un modelo electivo, es un modelo automático, es una aceleración automática. O sea que hay una especie de regulación un poco dispareja en el Código Civil. No son los únicos casos de aceleración regulados en el Código Civil. Hay una aceleración en la fianza. Se podría plantear por ahí la idea también que la excepción de caducidad de plazo, de caducidad de término, que es un remedio sinalagmático en los contratos de prestaciones recíprocas, también es un tipo de aceleración, pero estos tres casos son emblemáticos, ¿no? Y he querido ponerlos para graficar la operativa de la aceleración y el hecho de que está reconocida en el Código Civil peruano. Vamos a hablar ahora sobre la aceleración y la cláusula resolutoria expresa. Ya, esta es la relación lógica que hay entre aceleración y cláusula resolutoria expresa. Son antagónicas, son opuestas, ¿sí? Son como el día y la noche, ¿sí? Son como el blanco y el negro. No son lo mismo, no hay que confundirlos, ni siquiera se interceptan en un supuesto de hecho. ¿Ok? La resolución, bajo todas sus modalidades, no solamente la cláusula resolutoria expresa, sino la resolución por intimación, por autoridad, por judicial o arbitral, ¿no? Deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente. La frase clave es lo que está en cursivas, deja sin efecto. Oye, la resolución extingue la aceleración, la resolución libera a las partes. La resolución fulmina una relación contractual. Si tú tienes a la parte A y la parte B vinculadas, jurídicamente, invisiblemente, pues la resolución es como si fuera una tijera y cortase ese vínculo entre las partes. Eso no pasa con la aceleración, ¿ya? La aceleración no extingue una relación de financiamiento. La aceleración tiene, si es que se ejerce eficazmente, un efecto de precipitación de la exigibilidad del débito. Precipitación, anticipa, cambia los tiempos, modifica, adelanta, le permite al acreedor colectar antes de lo originalmente planteado en el cronograma. Pero es colectar, es ejercer la tutela de cumplimiento. Está pidiendo el cumplimiento de un contrato, evidentemente ex post facto a una modificación. Pero estás pidiendo el cumplimiento de un contrato. En la resolución, si tú resuelves un contrato, no puedes pedir el cumplimiento de un contrato.
porque ya lo resolviste, pues. Ojo, hay obligaciones remanentes, ¿sí? Que por su función o por la común intención de las partes, aún después de la resolución, podrían ser exigibles, pero no son las obligaciones principales, pues. Y cuando hablas de aceleración, hablas de un financiamiento pues, en el cual le exiges al deudor que cumpla con el repago y con el pago de intereses compensatorios. Esas son las obligaciones principales del financiamiento. Entonces, cuando aceleras, no estás resolviendo un contrato y cuando resuelves, no estás acelerando. Cuando aceleras, anticipas los tiempos de cumplimiento del contrato para luego o coetáneamente ejercer la pretensión de cumplimiento. ¿Sí? Y te vales, pues, como acreedor de las garantías que existe para coberturar al acreedor frente a ese tipo de situaciones en las cuales va a tener que ejercer la ejecución forzada, lo que fuese. ¿Ok? Entonces, aceleración, modificación más pretensión de cumplimiento. Resolución, extinción, dejar sin efecto. Lo dice claramente el 1371 del Código Civil. ¿Ok? Eh, en la praxis transaccional, el lenguaje suele confundir esta situación, ¿ya? Digamos, los formularios, los términos y condiciones de los bancos hablan de terminación del contrato de financiamiento, pero cuando hay terminación, pues en realidad muy probablemente a lo que se refieren no es a la resolución, ¿no? Sino a la aceleración. Eh, entonces, es importante, ¿no? Porque desde un punto de vista jurídico, pues al final del día lo que consta en los formularios, lo que consta en los términos y condiciones que han pactado las partes es simplemente referencial bajo el principio de calificación objetiva. ¿Sí? Los bancos o los financiadores del mercado podrían decir terminación, podrían incluso decir resolución del contrato de financiamiento. Oye, pero en el fondo lo regulado, los efectos, son los de una aceleración. Y no hay que hacerle caso a lo que las partes pongan como nomenclatura, sino al efecto regulado en el fondo, a la función, a la operativa del remedio, al contenido. ¿Sí? Las cosas valen por su naturaleza, no por el cajón en el que están metidas. ¿Okay? Lo que sí es grave es que los operadores jurídicos o los juristas o las personas que se ocupan de estas cosas desde el punto de vista legal se confundan, ¿no? Eso no es aceptable. Y lamentablemente ha ocurrido más de una vez. De hecho, yo he escrito al respecto confusiones a nivel de la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema confunde la aceleración con la resolución. ¿Okay? Como dato les digo, señores, cuando hablamos de financiamientos, casi siempre van a tener aceleraciones y no resoluciones. No tiene sentido resolver por incumplimiento un contrato de financiamiento si tú eres la banca, si tú eres el acreedor. Si tú eres el tomador del préstamo y no te dan el capital, podría tener sentido resolver el financiamiento, pues porque ya no quieres que te den después de la fecha en que para ti era esencial, o de repente ya conseguiste el financiamiento, el capital por otros medios. Puedes resolverlo. Pues si tú eres la banca y ya diste el capital, no te conviene para nada resolver el contrato. Pues. Lo que te conviene es acelerar. ¿Por qué? Porque puedes valerte de los términos y condiciones del contrato, ¿sí? Para liquidar la relación contractual. ¿Sí? Podrías, como se vio anteriormente, cobrar una comisión por prepago, podrías cobrar pues, el mantenimiento de los intereses compensatorios, ¿sí? Podrías iniciar una ejecución forzada, ¿no? Valiéndote de las garantías. Si tú resuelves el contrato por incumplimiento, siendo tú el financiador, pues tienes derecho a un lucro cesante. O sea, tienes derecho a ir a litigar para que te liquiden cuál es el daño resarcible. A la banca no le interesa eso. ¿Sí? A la banca le interesa tener un título en el cual tenga certeza del monto que va a recibir, ¿sí? Y simplemente hacerlo valer. No cuantificar o que un juez cuantifique cuál es el lucro cesante de la operación, que es el escenario el que te lleva a la resolución. La cuantificación del lucro cesante, evidentemente, salvo que hay una penalidad pues resolutoria que es muy poco común, podría darse el caso, pero no es lo estándar. Entonces, eh, lo que le conviene a los acreedores en financiamientos no es resolver, es acelerar, ¿no? Vamos a ver como último punto cómo funcionan estas Due Sale y Due Encumbrance Clause. O sea, su nombre de repente no nos suena mucho ya, pero vamos a ver que la operativa, yo estoy seguro que la hemos visto de una forma o de otra. Veamos un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo extraído de un formulario empleado por los bancos. Fijémonos. Si el prestatario transfiere, arrienda o hipoteca el inmueble en materia de garantía, imagínense que hay una garantía hipotecaria constituida por el banco contra un propietario tomador del préstamo, o sea, el deudor es propietario,
Entonces, se dice que si este prestatario, tomador del préstamo y a la vez propietario, transfiere, arrienda o hipoteca el inmueble en materia de garantía, el banco, mediante aviso que por escrito remita al prestatario, podrá declarar todos los montos que el prestatario deba pagar en virtud de este contrato de préstamo, declarar vencidos, que de otra forma sean exigibles con posterioridad a la fecha del aviso, como inmediatamente exigibles y pagaderos. Oye, este lenguaje es propio de la aceleración. Yo, como tomador, como banca, estoy declarando, ¿sí?, que las cuotas van a ser exigibles inmediatamente, ya no bajo el cronograma que está en el anexo del contrato, sino ahorita mismo, son exigibles y pagaderos. Es una palabra bien peruana, ¿sí? Pagaderos. O sea, es claramente el lenguaje de aceleración. Yo no estoy terminando el contrato en el sentido de resolverlo, sino estoy anticipando la exigibilidad, haciendo caducar el plazo a favor del deudor, ¿sí? O precipitando el débito que tiene que ejecutar este prestatario, como quieras llamarlo. Profesor, no entendí el supuesto. Acá lo explico, ¿ya? Este es el supuesto de due encumbrance clause. Tienes un financiador, que es la banca coloca un capital en un deudor que es propietario de este inmueble, ¿sí? Se obliga a restituir el capital, y además de restituir el capital, le va a restituir o le va a pagar intereses compensatorios, comisiones y gastos, además de los eventuales tributos que tenga que pagar a la banca, ¿ok? Y para respaldar la obligación de repago que asume el deudor propietario constituye una hipoteca, que es el colateral o es la garantía de la banca sobre un inmueble de su propiedad a favor de la banca. O sea, la banca tiene un interés respecto de esta propiedad. No es propietario, simplemente tiene un derecho de ejecución en caso de incumplimiento por parte del deudor. En este contrato de financiamiento hipotecario va la due encumbrance clause. Y la due encumbrance clause te dice lo siguiente: oye, si este deudor propietario, repito, no deja de ser propietario por el hecho que haya hipotecado el bien en materia de financiamiento o de hipoteca. Si este deudor propietario transfiere o grava el bien que sigue siendo de su propiedad, pero sobre el cual la banca tiene un interés porque garantiza el repago del saldo de la deuda, ¿sí? Si este propietario transfiere o grava el bien a un tercero, entonces el financiador tiene derecho a anticipar o a precipitar el cobro del cronograma, ¿sí?, de cuotas. Si el cronograma de cuotas determinaba que la última cuota se pagaba de acá a 3 años, con la transferencia o gravamen del bien en materia de hipoteca, pues el banco cobrará el capital, el débito global, total, el balance global ahora mismo, precipita. Y si es que este deudor propietario no paga el balance global hoy, la banca podrá ejecutar la hipoteca. Ustedes me dirán, pucha, pero esto es súper abusivo, ¿no? Es absolutamente irrazonable. ¿Cómo? O sea, y no es, estoy seguro que no son los primeros que lo piensan, ¿no? Pero si es que la banca tiene una hipoteca a su favor, y si el deudor transfiere al tercero el bien, oye, ¿no hay algo que se llama la persecutoriedad de la hipoteca? ¿No? La persecutoriedad de la hipoteca, es decir, el tercero, subadquirente del bien, que adquiere del propietario deudor, que tenía el bien hipotecado a favor de la banca, adquirirá el bien con la hipoteca. Y si el deudor no cumple con devolver el saldo del préstamo a la banca, pues la banca podrá ejecutar la hipoteca, ¿no? Esto lo dice el Código Civil, ¿no? La garantía hipotecaria no determina la desposesión y otorga al acreedor, que en este caso es la banca, los derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado, derecho de persecución. O sea, por más que el propietario transfiera a un tercero y este transfiera a un cuarto, un quinto, un sexto, pues la banca podrá ejecutar a todos ellos porque tiene una hipoteca inscrita en los registros públicos. Entonces, si la banca puede ejecutar, como la cláusula o como el acto de disposición por parte del deudor propietario lesiona los intereses de la banca al punto de hacer que ésta pueda acelerar el financiamiento y ejecutar la hipoteca ahora mismo y no en 5 años, ¿sí? O no, digamos, esperar a que se devenguen todas las cuotas que el deudor le debía por el repago del préstamo. ¿Cuál es el interés subyacente? Si es que la banca al final puede ejecutar. Y este pensamiento es muy común, ¿no? Por ejemplo, veamos este autor. La referida cláusula, y se refiere a la Dion Sol, a la Dion Sale y Dion Encumbrance Clause, no es válida, si se trata de una cláusula inválida, en contratos de mutuo hipotecario, pues no sirve para tutelar ningún interés, ¿no? Los intereses del acreedor, que vendrían a ser el financiador, estarían suficientemente parados por el derecho de persecución. O sea, como el banco puede perseguir el bien hipotecado independientemente de las transferencias, pues
no tendría por qué activar ningún remedio jurídico si es que el propietario deudor transfiere. Sería nula esa cláusula porque no protege ningún interés merecedor de tutela a favor de la banca. Sin embargo, desde mi punto de vista, bueno, no desde mi punto de vista, ciertamente estoy reproduciendo lo que dicen algunos autores del Common Law, en realidad esto no es tan cierto, ¿sí? La protección de los intereses de la banca no van tanto por la persecutoriedad que la va a tener, ¿sí? Por ejemplo, este autor, Ronald Cohen, nos dice, oye, si tienes que tener en cuenta una premisa económica fundamental, poniéndote en la posición, ¿sí? O en los zapatos de la banca, si el bien, materia de hipoteca a favor de la banca, ¿sí? Se deteriora, y deteriora quiere decir de alguna forma reduce su valor, y este deterioro llega a un nivel tal que el valor de la hipoteca, o perdón, el valor del bien, materia de hipoteca, es más o menos igual o menor al valor de la deuda pendiente por parte del deudor respecto a la banca, o sea, si el bien materia de hipoteca vale menos que el saldo de la deuda a favor de la banca, económicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Muy probablemente el deudor le va a decir a la banca, bueno, como lo que te debo es más de lo que vale el bien, ejecuta el bien, pues ya no te pago, ejecuta el bien. Va a adoptar una actitud estratégica, ¿no? Entonces, y si es que la banca ejecuta el bien, pues va a asumir costos y evidentemente no va a poder, por definición, porque estamos hablando que el valor del bien materia de hipoteca es menor al valor del saldo de la deuda, y la banca pues no va a recuperar su colocación, no va a obtener el retorno deseado. Va a ejecutar el bien, va a asumir costos, obtendrá pues un, no lo sé, un 60% del retorno, que es mucho menos de lo que esperaba obtener. Evidentemente a la banca no le gusta o no le conviene llegar a esa posición en la cual el bien materia de hipoteca vale menos que el saldo que le deben. ¿No? ¿Por qué? Porque lo perjudica, pues. Le impide recuperar el 100% del retorno que esperaba. ¿Ok? Una segunda constatación. Si es que el propietario deudor del bien hipotecado a favor de la banca transfiere, este riesgo de reducción del valor del bien en materia de hipoteca a favor de la banca, por más que la banca tiene la hipoteca a su favor, si está en manos del tercero, ya se perjudica la posición de la banca. ¿Por qué? Porque el tercero no ha sido evaluado por la banca, número uno, a diferencia del deudor que tiene un perfil de riesgo, un perfil crediticio. Número dos, el tercero ya no será deudor de las obligaciones de conservación del inmueble. Oye, el tercero puede hacer del inmueble un basurero. En cambio, si el deudor hace del inmueble un basurero y reduce su valor, pues automáticamente la banca le acelera el financiamiento. O sea, el deudor constituyente de la hipoteca tiene incentivos para portarse bien y conservar el valor del inmueble a favor de la banca. ¿Por qué? Porque si no le acelera. Pero el tercero, ¿qué incentivos tiene? Si el tercero no tiene una relación con la banca. El tercero, si quiere, podría reducir ostensiblemente el valor del bien y perjudicar a la banca. Ya no tiene miedo de que le apliquen ninguna aceleración porque el tercero no tiene ninguna relación con la banca. Entonces hay mayor riesgo de que este tercero actúe sin ningún incentivo adecuado para la banca, reduzca el valor del bien con la consecuencia a la cual nos llevaría o con la consecuencia del escenario visto anteriormente. Si se reduce el valor del bien menos que el saldo, a un valor menor al saldo que se le debe a la banca, pues el deudor no va a pagar y la banca se va a perjudicar porque no va a recuperar el retorno deseado, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, señores, la inclusión de las due on sale y las due on encumbrance clause son absolutamente necesarias para la banca porque mitigan, ¿sí? Mitigan el riesgo de que se incremente o de que suba la probabilidad del deterioro del bien. Cuando el adquirente, el subadquirente de un bien hipotecado es un tercero y no es el deudor contraparte de la banca, ¿sí? No tiene los incentivos correctos para conservar el valor del bien. Esa no conservación le genera grandes problemas a la banca de no recuperación de la totalidad de su colocación. Entonces, las cláusulas due on sale y due on encumbrance clause lo que hacen es mitigar la posición de la banca, mitigar riesgos a favor de la banca de manera legítima, o sea, no sé si legítima, vamos a ver si legítima, pero razonable, o sea, sí tienen una razón de ser. No se busca simplemente pactar por pactar la cláusula. Lo que la cláusula busca es
contrarrestar, mitigar, reducir, bajar el riesgo de reducción del valor del bien sobre el cual la banca tiene un interés, porque está asociado a la posibilidad de recuperación de la colocación con el retorno deseado. Si es que el bien se transfiere, esa probabilidad de no recuperación incrementa. O sea, el perfil de riesgo del deudor se incrementa también. Y tiene razón de ser que se active un remedio contra ese deudor, que es el remedio de la aceleración. En una frase, económicamente las due on clause, es decir, las due on sale y due on encumbrance clause, sí buscan proteger la posición del financiador ante el incremento del perfil de riesgo del deudor. Este incremento del perfil de riesgo del deudor es un indicador de incobrabilidad o de aumento del peligro de cobro, ¿no? Y por eso la banca está reaccionando de esta forma, aplicando la cláusula de aceleración, o al menos teniendo o reservándose la probabilidad de analizar la situación y ver si aplica o no aplica, porque podría ser que el tercero sea un tercero, pues, que brinde todas las garantías del caso, de que no se va a reducir el valor del bien, y la banca podría no aplicar la cláusula de aceleración, podría dar lo que se conoce en lenguaje contractual como un waiver, ¿no? Para el caso concreto, esta disposición no te voy a aplicar la aceleración, eso es un waiver. ¿Sí? Que es una especie de dispensa o renuncia a un derecho potestativo, ¿no? La pregunta del millón, ¿las due on sale y due on encumbrance clause están permitidas en el sistema legal peruano? Lo primero que hemos visto es que tienen razón de ser. Económicamente protegen la posición de la banca, ¿sí? Tienen sentido, porque lo protegen, buscan proteger a la banca contra el peligro de que el bien se deprecie y no recuperen su colocación. Ya, eso no quiere decir automáticamente que todo lo que hagas para proteger tu posición económicamente va a ser legalmente válido. Para determinar si es legalmente válido, tenemos que analizar en qué mercado nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, la ley de bancos, en su artículo 132, señala lo siguiente, ¿no? En aplicación del artículo 87 de la Constitución Política, son formas mediante las cuales se procura la atenuación de los riesgos para el ahorrista. 10, la posibilidad, a favor de la banca, evidentemente, de dar por vencidos los plazos, los plazos de las obligaciones vencidas y no vencidas de un deudor ante un caso de incumplimiento. O sea, parecería que la ley de bancos de alguna forma potencia las cláusulas de aceleración, ¿no? Posibilidad de dar por vencidas, esa es la definición de aceleración. Es importante señalar que esta norma fue de alguna forma, esta disposición fue derogada por la ley 27682, que modificó el artículo 172 de la ley de bancos, y fíjense lo que estipuló esta ley. Los acuerdos, declaraciones o pactos que pudieran asumir los usuarios frente a las empresas del sistema financiero, según los cuales no pueden gravar, vender o enajenar sus bienes, los usuarios, que son los tomadores del préstamo y propietarios y constituyentes de la hipoteca, son nulos. O sea, el acto por el cual el tomador del préstamo se compromete a no transferir, y si transfiere se le activa la aceleración por la banca, es nulo. O sea, parecería que esta ley, no parecería, esta ley nulificó las cláusulas de aceleración. Sin embargo, la ley de garantías mobiliarias, en su última, digamos, constitución, derogó esta ley 27682, ¿no? Que modificó el artículo 172 de la ley de bancos. Entonces, al final del día, si es que se deroga esta imposibilidad, si se remueve la prohibición de pactar due on sale o due on encumbrance clause, pues podría razonablemente entenderse que actualmente los bancos pueden hacerlo, ¿sí? Que los bancos pueden hacerlo. El problema en realidad no es con los bancos, o no es tanto con los bancos, ¿sí? El problema es con los financiadores que están probablemente fuera del sistema financiero, eh, o que no son bancos, ¿no? O que no están bajo el ámbito de aplicación de la ley de bancos. Porque a estos financiadores no institucionales, si quieres llamarlos así, se les puede aplicar o se les debería aplicar el artículo 882 del Código Civil. Y el artículo 882 dice que no se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o gravar salvo que la ley lo permita, ¿sí? No se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o gravar. En doctrina nacional se ha explicado que el contenido prohibitivo del artículo 882 tiene dos facetas.
tiene dos caras, tiene dos componentes. Por un lado, no se puede, ¿sí? No se puede efectuar renuncias absolutas. O sea, yo como propietario no puedo renunciar para siempre a mi poder, ¿sí? De disponer o de grabar bienes que son de mi propiedad. Ya. Esa renuncia absoluta es nula bajo el 882. Pero el 882 también incluiría una prohibición relativa, por el cual el propietario no puede no renunciar, sino obligarse a no ejercer, ¿sí? Las prerrogativas del ejercicio del derecho de propiedad, como por ejemplo la disposición o el gravamen. Esta obligación de no ejercer, pues como toda obligación, el ejercicio tiene una consecuencia jurídica, ¿no? Y precisamente el deudor hipotecario, que es propietario del bien hipotecado a favor de la banca y que se compromete a no enajenar o gravar, y si lo hace, se le aplica la aceleración por parte de la banca, en realidad lo que está haciendo es una obligación de no hacerlo, un covenant, una obligación de no enajenar o una obligación de no gravar. Y si lo hace, tiene consecuencias patrimoniales negativas porque la banca puede ejecutar, puede acelerar el financiamiento, puede precipitar el balance, puede ejecutar las garantías. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que las due on sale y due on encumbrance clause pues estarían dentro de este ámbito, de esta faceta de pactos restrictivos al ejercicio de la propiedad y por ende estarían prohibidos por el artículo 882 para las normas generales, ¿no? En principio. Sin embargo, el artículo 882 tiene excepciones. El propio artículo 882 señala que si la ley permite la renuncia o al poder de enajenar o gravar, pues la cláusula que introduzca esta renuncia permitida excepcionalmente por ley es válida. ¿Cuándo la ley lo permite? ¿Sí? ¿Qué ley o qué leyes permiten covenants, obligaciones de no hacer, por las cuales el propietario podría válidamente asumir una obligación de no enajenar o de no gravar bienes de su propiedad? Pues tenemos que la ley de bancos lo permite, por un lado. Por otro lado, y no vamos a ver el texto porque seguramente sería aburrido, tenemos que la ley de hipoteca inversa no solamente lo permite, sino que lo regula supletoriamente. Oye, una ley te regula un remedio a favor de la banca supletoriamente. ¿Esto no te dice algo? O sea, la ley no regula o no debería regular supuestos de hecho simplemente porque se le ocurrió a alguien. ¿Sí? La regulación típica, el tratamiento típico de un contrato, de cualquier contrato, tiene una razón subyacente, tiene una razón de asignación neutral de riesgos desde el punto de vista económico. O sea, no es que la ley quiera favorecer al banco y reventar al usuario, no. La ley va a regular remedios jurídicos, derechos y obligaciones y responsabilidades que son equilibradas, que son balanceadas, que son neutrales. ¿Sí? Al menos eso debe presuponerse, ¿no? Entonces, esta ley que regula la hipoteca inversa, en su reglamento, en realidad es el reglamento, no es la ley, dice lo siguiente, o sea, regula supletoriamente las due on sale y la due on encumbrance clause. Eso debería decirnos algo, ¿no? Que estas cláusulas tan explotativas no son, que tan absolutamente sin sentido no son, ¿no? Porque si no, el legislador no la regularía supletoriamente, ni siquiera de forma sectorial, en el reglamento de la ley que regula la hipoteca inversa. Fíjense ustedes, son causales de vencimiento anticipado, nuevamente vencimiento igual a aceleración, no resolución, por parte de la entidad autorizada, que es la banca, y la habilita a exigirlo adeudado y ordenar la ejecución de la hipoteca a su sola decisión comunicada al cliente es el usuario, las siguientes situaciones. La enajenación del inmueble objeto de la hipoteca inversa antes que el reembolso del crédito sea exigible. Es decir, cuando a la banca todavía no le pagan el 100% y por ende tiene riesgo de no recuperar su inversión. Salvo que a satisfacción de la entidad autorizada se sustituya la garantía o ésta lo haya autorizado a través de un waiver. O también regula supletoriamente, facultan a la banca la posibilidad de acelerar la interposición por parte del usuario de un embargo sobre el inmueble objeto de la hipoteca inversa. O sea, te regulan supletoriamente tanto la due on sale en el numeral 1 como la due on encumbrance en el numeral 3. Evidentemente, en estos casos estaremos fuera de la prohibición del artículo 882 del Código Civil, claramente. Pero ¿qué pasa para aquellos escenarios en los cuales no hay una permisión expresa por una regulación sectorial? Por ejemplo, entre personas naturales, ya para poner un ejemplo bien grueso, ¿no? Si yo le presto plata a un amigo y mi amigo me da en garantía, como una garantía real sobre su casa, una hipoteca,
y evidentemente yo tengo miedo de que el valor de la hipoteca se reduzca y por ende mi amigo prefiera que yo le ejecute a terminarme de pagar lo que me debe, pacto una due on encumbrance, una due on sale clause, por la cual si es que mi amigo transfiere su casa, que es algo que me interesa a mí, que no pase, porque yo tengo un interés sobre el mantenimiento de la propiedad, del bien que tengo hipotecado a mi favor en la esfera jurídica de mi amigo, si yo pacto una due on sale o una due on encumbrance clause que se activa frente a actos de enajenación o gravamen de mi amigo frente a terceros, ¿eso es una cláusula nula fuera del sistema financiero entre personas naturales? Honestamente, yo tiendo a pensar que no es una cláusula nula a pesar del 882. Y no porque a mí se me ocurra, sino porque podríamos interpretar el artículo 181 del Código Civil, y acá regresamos a la primera parte de la exposición, ¿sí? Podríamos interpretar el artículo 181 del Código Civil en el sentido de que el artículo 181 avala, ¿sí?, la introducción de cláusulas contractuales en favor del acreedor frente a actos en los cuales el deudor, por un acto propio, disminuye, acá hay que interpretar disminuye, ¿no? Como en realidad no es que, claro, disminuye su patrimonio, o sea, el inmueble al ser transferido o al ser hipotecado, al ser transferido sale de su patrimonio, al ser hipotecado reduce su valor, ¿no es así? Entonces se verifica el supuesto de hecho frente al cual el acreedor podría activar la aceleración, ¿no? Fíjense ustedes, habíamos dicho que el 181 decía lo siguiente: cuando las garantías disminuyeren por acto propio del deudor, y es el supuesto paradigmático del propietario que tiene una hipoteca a mi favor, pero que vende el bien hipotecado a un tercero, y a mí me genera un impacto evidentemente adverso, porque reduce mis probabilidades de cobro, en este caso, el Código Civil dice que en este caso procede la aceleración. El deudor pierde el derecho a utilizar el plazo cuando por un acto propio pone en peligro la posición del acreedor, disponiendo de las garantías, ¿no? Cuando las garantías disminuyeran por acto propio del deudor. Evidentemente, acá el Código Civil introduce una salvaguarda a favor del deudor. Dice, oye, un momentito, tú acreedor no puedes hacer caducar el plazo de pago de las cuotas de la deuda del deudor si es que el deudor sustituye, y esto lo voy a explicar acá más claramente, sustituye inmediatamente la garantía, el bien hipotecado que había dispuesto a favor del tercero o había grabado a favor del tercero. Si es que lo sustituye a favor del acreedor, oye, ya ahí no hay aceleración. Pero acá la norma te está dando una lección, ¿no? A contrario, está diciendo lo siguiente: si es que se produce un evento de disminución o desaparición de la garantía imputable al deudor, como por ejemplo la transferencia o el gravamen, y si el propietario que dispuso o grabó no sustituye inmediatamente la garantía a satisfacción del acreedor, potenciando, protegiendo debidamente al acreedor, sí podría ser válido un pacto de aceleración, basándonos en el artículo 181 del Código Civil, y estaríamos amparados por ley, por una norma del mismo rango del Código del 882, Código Civil, que protege la posición del acreedor, ¿sí?, permitiéndole introducir salvaguardas contractuales. O sea, la propia ley, en otro supuesto de hecho, en otro estatuto, le permitiría pactar cláusulas de aceleración, evidentemente con la carga del acreedor de darle la chance al deudor de que sustituya la garantía materia de disposición. Esto tendría que pasar, de lo contrario el pacto seguramente sería nulo. ¿Ok? Entonces, la conclusión acá un poco es que sí puede haber una due on sale, una due on encumbrance clause en el régimen civil, pero tendría que haber posibilidad de remediación para el deudor que ha dispuesto de la hipoteca, que ha dispuesto del bien en materia de hipoteca a favor del acreedor, ¿no? Entonces, esto me parece que es la interpretación más razonable que hay, porque esta cláusula due on sale, este tipo de aceleración, es un tipo de aceleración que legítimamente protege los intereses del acreedor ante un evento que lo pone en una situación de probable incobrabilidad, ¿no? Eh, bueno, todo, absolutamente todo lo que he dicho, y con mucho más detalle, con mucho más explicación, lo pueden hallar en un artículo extenso que he escrito sobre la materia, sobre la cláusula de aceleración, donde reviso muchos antecedentes del common law, ¿sí? Y acá les dejo un poco la dirección web donde pueden hallar este artículo, ¿no?, que se titula Cláusula de aceleración o de vencimiento anticipado en la praxis contractual contemporánea, con especial mención en los instrumentos financieros, ¿no? Todo lo que he dicho está ahí, y pueden pues
revisar más bibliografía, evidentemente, en los buscadores que yo también refiero en el artículo.